Hola muchachos, ahora vamos a ver integración por sustitución trigonométrica. Esto se usa cuando en un ejercicio contamos con una de estas tres raíces o podemos reescribir el ejercicio para que aparezcan. Es la raíz de la suma del cuadrado de una variable y una constante, o la raíz de la constante al cuadrado menos la variable al cuadrado, o la raíz de la variable al cuadrado menos la constante al cuadrado. Esto viene del teorema de Pitágoras. Vamos a dibujar aquí, bueno, ya tenemos un triángulo rectángulo, donde tenemos A y B son los catetos y C es la hipotenusa respecto a este ángulo. El teorema de Pitágoras me dice la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. De aquí vamos a despejar las tres variables. Si despejamos la hipotenusa nos queda que C es igual a la raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada. Si despejamos los catetos, tenemos que el cateto A es igual a la raíz cuadrada de C cuadrada menos B cuadrada y el cateto B es igual a la raíz cuadrada de C cuadrada menos A cuadrada. Si ustedes se dan cuenta, la hipotenusa aquí se representa por la suma dentro de la raíz, porque es C la hipotenusa. En el caso que tenemos una resta, la hipotenusa está al principio de la raíz. ¿Sí? Esto es importante. Vamos a hacer con eso la sustitución trigonométrica de estos ejercicios. Vamos a ver el ejercicio 1. En el ejercicio 1 tenemos raíz de x cuadrada menos 1 sobre x diferencial de x. ¿Ok? Si utilizamos el triángulo rectángulo, lo que tenemos aquí tenemos una resta. Eso quiere decir que si es una resta, este es un cateto, la raíz es un cateto y lo primero que aparece es la hipotenusa, de tal modo que aquí la hipotenusa es x. ¿Ok? La raíz viene siendo un cateto, les recomiendo que la pongamos de este lado para que la constante quede en la parte de abajo. Si lo hacen diferente igual les va a funcionar, pero se los recomiendo de esta manera. La constante en el cateto adyacente, excepto que sea hipotenusa, sino en el cateto adyacente. Y con esto vamos a hacer el cambio. Otra cosa muy importante, muy importante. Ustedes tienen que relacionar siempre la constante, la van a relacionar con la variable y la constante con la raíz. ¿Sí? Esto es sumamente importante. Vamos a relacionar la constante con la variable y la constante con la raíz. De tal modo que si relacionamos de aquí la constante con la variable, diríamos que la constante con la variable con x, se relaciona por dos funciones trigonométricas. La cateto adyacente, el ángulo y la hipotenusa, es coseno del ángulo y también su recíproco que es secante del ángulo. Para relacionar la constante con la raíz, esto es cateto adyacente y cateto opuesto, se relaciona por tangente del ángulo y también por cotangente del ángulo, porque es su inversa. Ahora, las dos funciones que se relacionan por derivada son las que nos vamos a quedar. La secante y la tangente, entre ellas tienen relación con la derivada. Así que el coseno y la cotangente no las necesitamos. Vamos a ver aquí lo que es tangente del ángulo. Tangente del ángulo es cateto opuesto entre cateto adyacente. Sería raíz entre 1. En este caso el 1 pues necesitamos ponerlo y sería x cuadrada menos 1. Secante del ángulo va a ser igual a hipotenusa entre cateto adyacente. X entre 1 no es necesario poner el 1. Estos dos me van a permitir cambiar esto, pero me falta la diferencial de x. La diferencial de x la podemos sacar, despejarla de aquí o de aquí. Es mejor hacerlo del más sencillo. Entonces de aquí diferencial de x va a ser igual. Si derivo de este lado, derivo de este, la derivada de secante es secante del ángulo por tangente del ángulo por la derivada del ángulo. ¿Ok? Entonces, haciendo la sustitución aquí, en vez de la raíz de x cuadrada menos 1, vamos a poner tangente del ángulo. En vez de x vamos a poner secante del ángulo. Y en vez del diferencial, que es muy importante, no lo olvidemos, vamos a poner secante del ángulo por tangente del ángulo por la derivada del ángulo. El álgebra aquí nos permite simplificar, entonces podemos quitar la secante con la secante y nos va a quedar que esto es igual a la integral de tangente cuadrada del ángulo diferencial del ángulo. ¿Sí?
esto lo podemos integrar si cambiamos por la identidad que conocemos 1 más tangente cuadrada de secante cuadrada. Entonces nos quedaría secante cuadrada del ángulo menos 1 por diferencial de teta. ¿Sí? Todo esto que tenemos aquí en la parte de abajo lo voy a encerrar. Esto que tenemos aquí nos está sirviendo solamente para hacer la sustitución. No es parte del ejercicio. ¿Ok? Esto nos sirve para hacer la sustitución. Entonces aquí tenemos, vamos a continuar el ejercicio. Esto que está aquí sería igual a la integral de secante cuadrada por diferencial del ángulo menos la integral de diferencial del ángulo. ¿Ok? La secante cuadrada se integra directo y nos queda la integral de secante cuadrada, como tiene la derivada del ángulo completo, nos queda tangente de teta. La integral de teta es teta más c. Y lo que tenemos que hacer aquí es regresar esto a la variable original. Tangente de teta ya vimos que es raíz de x cuadrada menos 1, entonces esto va a ser igual a la raíz de x cuadrada menos 1. Menos teta. Teta lo podemos despejar de cualquiera de las 6 funciones trigonométricas. Lo voy a despejar de la más básica, que sería en este caso, porque es la que queda más sencilla, pero lo podemos hacer de cualquiera de las 6. La teta de aquí se despeja como arco secante, porque la secante pasa del otro lado, y quedaría como arco secante de x más c. Y así terminaría este primer ejercicio. ¿Ok? Vamos a ver el ejercicio 2. El ejercicio 2 me dice que tenemos, lo voy a hacer ahora en azul para que se vaya diferenciando del anterior. Me dice que tenemos integral de x raíz de x cuadrada más 4 diferencial de x. Y vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer el triángulo. Vamos a utilizar nuestro triángulo rectángulo. ¿Sí? Si vemos aquí la suma de los cuadrantes, esto me dice que es la hipotenusa. Así que voy a tener aquí x cuadrada más 4. De donde x y 4, bueno, x porque le saco raíz cuadrada y a este le saco raíz cuadrada porque vean que los catetos están elevados al cuadrado. Entonces la raíz de x cuadrada es x, la voy a poner de este lado. La raíz de 4 es 2, lo pongo de este lado. Insisto, si la constante no la han usado para hipotenusa, póngala en el cateto adyacente, se los recomiendo. ¿Ok? Ahora fíjense, como me dicen que siempre tenemos que utilizar la a unida a la variable y a la raíz, entonces aquí el 2 con lo que es la variable me queda tangente y cotangente, igual que esto, tangente y cotangente. Y el 2 con lo que es la hipotenusa, que es cateto adyacente e hipotenusa, me quedaría secante y coseno. Por lo tanto, otra vez llegamos a lo mismo, a tener solamente secante y tangente, que es lo que nos va a servir. Entonces, tangente del ángulo va a ser cateto opuesto, que es x sobre cateto adyacente. ¿Ok? De donde vamos a decir que x es igual a 2 tangente del ángulo. Y en este caso la secante del ángulo va a ser igual a la hipotenusa sobre el cateto adyacente, de donde la raíz x cuadrada más 4 va a ser igual a 2 secante de teta. Y si derivamos la x, la vamos a derivar de aquí, diferencial de x va a ser igual, la diferencial de este sería 2, derivada de tangente es secante cuadrada del ángulo por la derivada del ángulo. ¿Ok? Esto que tengo aquí solamente me va a servir para hacer el cambio de variable. Solamente para eso me sirve, que es muy importante, claro, pero lo voy a separar del ejercicio. Entonces, si sustituimos aquí, lo que tenemos acá me dice que x lo puedo cambiar por 2 tangente del ángulo. Entonces la integral va a ser 2 tangente del ángulo. Y me dice que la raíz la puedo cambiar por 2 secante del ángulo. 2 secante del ángulo. ¿Sí? Y me dice que la diferencial de x la puedo cambiar por 2 secante cuadrada. 2 secante cuadrada de teta, diferencial de teta. Si ustedes se fijan, este secante cuadrada, ¿sí?, la podemos usar como una u a la n. ¿Por qué? Porque la derivada de secante es secante por tangente, que ya lo tenemos aquí. Entonces solo lo voy a reescribir. 2 por 2 por 2 me sale 8 integral de secante cuadrada del ángulo, ¿sí?, por
tangente del ángulo, secante del ángulo, diferencial del ángulo. Esto que tengo aquí es la derivada ¿de quién? De mi u a la n. Recordando la integral de u a la n derivada de u es igual a u a la n más 1 entre n más 1 más c. Y entonces, si voy a usar que esto es una u a la n, vamos a decir que u es secante del ángulo. Por lo tanto, la derivada de u va a ser secante del ángulo, tangente del ángulo, derivada del ángulo. Y tenemos la derivada completa. Entonces podemos integrar directamente. Esto va a ser igual, el 8 que está afuera, secante cuadrada, como es una u a la n, va a quedar secante cúbica del ángulo sobre 3 más c. Y lo único que nos falta aquí es cambiar esto por la variable original. ¿Ok? Entonces, como nosotros tenemos que secante del ángulo, ¿sí?, es raíz de x cuadrada más 4 entre 2, entonces esto va a ser igual a 8 tercios. La secante es raíz de x cuadrada más 4 sobre 2, pero este es secante cúbica. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, 2 al cubo me da 8. Este 8 con este 8 se va a ir y me va a quedar x cuadrada más 4 a la 3 medios sobre 3 más c. ¿Por qué a la 3 medios? Porque esta raíz se representa como un medio elevado al cubo, me queda 3 medios sobre este 3. Este 2 al cubo se hizo 8, con este 8 se simplificó. Y este sería el resultado de la segunda integral. Vamos a ver la tercera integral. La tercera integral, ¿sí?, tenemos aquí integral de x diferencial de x sobre la raíz de 5 menos x cuadrada. Si usamos el triángulo rectángulo para ver su relación, fíjense lo que va a pasar. Tenemos una diferencia. La diferencia me dice que el primer valor se convierte en la hipotenusa. Si aquí tengo 5 y sé que está elevado al cuadrado, quiere decir que la hipotenusa es raíz de 5. ¿Ok? Otro de los catetos es x y el otro de los catetos es 5 menos x cuadrada. Si tengo la variable y la raíz para acomodarlos, de preferencia acomodo la variable en el opuesto y la raíz en el adyacente. Este es el único caso en que la constante es la hipotenusa. ¿Ok? En el otro caso, en la constante, de preferencia en el cateto adyacente. Ok, y aquí fíjense lo que pasa. Me dice que relacione siempre a con la variable y a con la raíz. Si relaciono a con la variable, las funciones que me lo relacionan es cateto opuesto e hipotenusa, sería la función seno, y por lo tanto su opuesto, que es o su inverso, que es la cosecante. La inversa de seno es la cosecante, ¿sí? Y si tengo la constante con el adyacente, son las funciones coseno y su inversa, que es la secante. Y entonces las dos que veo que se relacionan entre ellas por derivadas son seno y coseno. La cosecante y la cosecante no tienen nada que hacer aquí. La secante y la cosecante se nos van. Y entonces vamos a sacar las funciones trigonométricas seno. Seno del ángulo me dice que es cateto opuesto entre hipotenusa. Cateto opuesto entre hipotenusa. Y el coseno del ángulo es cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Sí? De donde tenemos, de aquí podemos decir que x despejada va a ser igual a raíz de 5 seno del ángulo. Raíz de aquí despejada de 5 menos x cuadrada va a ser igual a raíz de 5 coseno del ángulo. Y la derivada de x, para sacar este diferencial, la derivada de x va a ser igual a raíz de 5, derivada de seno es coseno del ángulo, derivada del ángulo. Y esto lo voy a separar porque es lo que me va a ayudar a hacer el cambio o la sustitución trigonométrica. ¿Ok? Esto lo separo y entonces tenemos aquí, cambiando esto, en vez de x me dice que puedo escribir raíz de 5 por el seno del ángulo. Y en vez de la raíz
me dice que puedo escribir raíz de 5 por el coseno del ángulo. Y me dice que en vez de la diferencial puedo escribir raíz de 5 por el coseno del ángulo diferencial del ángulo. Y si nos damos cuenta, aquí podemos simplificar tanto la raíz de 5 como el coseno del ángulo. Y me va a quedar que este ejercicio es igual, voy a sacar la constante, a raíz de 5 integral del seno del ángulo derivada del ángulo. Y aquí tengo completa la derivada, fíjense, porque la fórmula me dice seno del ángulo derivada del ángulo. Entonces está completa. Y como está completa, entonces voy a poder integrar directo. Entonces tengo raíz de 5. La integral de seno, todos sabemos que es menos coseno del ángulo más c. Entonces esto va a ser igual a menos raíz de 5. Y coseno del ángulo quedamos que era raíz de 5 menos x cuadrada sobre raíz de 5 más c. Se simplifica este raíz de 5 con este raíz de 5 y quedamos que es menos raíz de 5 menos x cuadrada más c. Y este es el resultado de la tercera integral. Espero que les sirva y que les guste. Hasta la próxima.